Buenos días, tardes y noches a todos. En este video, la intención original era hablar acerca de lo que son el tema de deducciones personales y la deducción de las inversiones a través de los porcientos máximos. Sin embargo, contemplando que se podría alargar atendiendo estos dos temas mucho este video, decidimos solamente enfocarnos al análisis del tema de deducciones personales. El video anterior hacíamos énfasis en ciertos requisitos que tiene que atender tanto la persona física como la persona moral para poder proceder a deducir sus gastos como tal. Y dentro de estos requisitos señalamos que este gasto tendría que estar vinculado, tendría que considerarse que es un gasto estrictamente indispensable a efectos de que se pueda proceder a la deducción de dicho gasto como tal, ¿no? Más allá de lo que establece para las personas físicas el artículo 103, ¿sí?, de cuáles son en su momento los gastos que podría deducir una persona física y los requisitos que tiene que considerar para proceder a disminuirlos, hay ciertos gastos que aun cuando no están vinculados con la actividad que desarrolla la persona física, ¿sí?, la propia ley le permite restárselo de sus ingresos al momento de calcular el impuesto de ejercicio, al momento de presentar su declaración anual, y de esta manera bajar aún más su utilidad fiscal, su base gravable, sobre la cual se aplicarán las tasas y tarifas del artículo 152 como tal, ¿no? En este sentido, este tipo de gastos, derogaciones, son concebidas por la ley del impuesto sobre la renta como deducciones personales, y estos gastos estarán estipulados en este artículo 151 de la propia ley del impuesto sobre la renta como tal, ¿no? Señala que este tipo de gastos pueden planificarse, algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de donativos, el caso de aportaciones voluntarias al fondo de ahorro para el retiro, son gastos que el propio contribuyente como persona física los puede planificar con la intención o el objetivo de precisamente contemplarlos al momento de calcular el impuesto del ejercicio como tal, ¿no? Y desde luego determinar una menor base gravable, una menor utilidad, y desde luego poder pagar una menor cantidad de impuestos en la declaración anual. Y hay otro tipo de gastos en los cuales podemos incurrir, que estos no pueden ser programados, ¿no? Más que nada son para atender cierta emergencia o cierta necesidad. Por ejemplo, gastos médicos, pues es un gasto que no se puede programar porque estos se efectúan al momento de que el contribuyente o sus familiares sufren alguna enfermedad o accidente, y en este caso de manera necesaria se tendría que realizar este tipo de gastos a efecto de poder atender los padecimientos ya sea del contribuyente o sus familiares como tal, ¿no? O en el caso de gastos funerales, pues tampoco es un gasto que estemos en su momento contemplando realizar a lo largo de cualquier ejercicio como tal, ¿no? Pero independientemente que se trate de un gasto que se pueda programar o no, en este caso, al momento de que podemos incurrir, en el momento que realizamos ese tipo de gastos, tener presentes que al presentar nuestra declaración anual, al calcular el impuesto del ejercicio, podemos hacer la disminución de ese tipo de gastos en los cuales incurrimos a lo largo del año en calendario, y desde luego tener beneficio de pagar una cantidad menor de impuestos, o muchas veces que nos resulte un saldo a favor, y que este saldo a favor lo podamos solicitar posteriormente en devolución como tal, ¿no? Señalar y ser muy claros y puntuales en ese sentido. Muchas veces, no siempre, pero el hecho de que nosotros incluyamos este tipo de gastos en el cálculo del ejercicio nos puede resultar este saldo a favor que les he señalado como tal, ¿no? Desde luego, estos gastos
que no podemos hacer deducibles a lo largo del ejercicio, a lo largo de los pagos provisionales, al no estar considerados en los mismos al momento de que los ingresamos en nuestra contabilidad y desde luego los hacemos deducibles al calcular el impuesto del ejercicio, pues nos resulta muchas veces favorables para nosotros, ya que nos resulta que nuestros pagos provisionales muchas veces superan o van a superar al impuesto causado al ejercicio, y de esta manera tendremos un saldo a favor que podemos solicitar en devolución como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, el caso de las deducciones personales incluye los gastos llamados las deducciones personales, los cuales es posible disminuirlos en el cálculo del pago anual. Las deducciones personales pueden definirse como aquellos beneficios fiscales otorgados por el legislador a las personas físicas con la finalidad de disminuir la carga tributaria al momento de calcular el impuesto de ejercicio. Estas deducciones, al ser extrafiscales, únicamente podrán aplicarse en la declaración del ejercicio que se trate como tal, ¿no? Dichas deducciones son aplicables para cualquier persona física y de cualquier régimen fiscal que éstas tributen, ya sea sueldos y salarios, actividad empresarial, honorarios, arrendamientos, entre los distintos regímenes fiscales que podemos tributar como personas físicas, aclarando que solo se pueden hacer efectivas su disminución al momento de calcular el impuesto anual del impuesto sobre la renta, por lo que estas deducciones personales se excluyen de la determinación y el cálculo de los pagos provisionales como tal, ¿no? Como les adelanté al inicio de este video, el fundamento legal que establece este derecho de poder disminuir este tipo de gastos es el artículo 151 de la propia ley del impuesto sobre la renta, el cual nos establece las deducciones personales. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, las que les correspondan, las siguientes deducciones que vamos a citar a continuación en cada una de las siguientes fracciones como tal, ¿no? Y nos dice que las primas de gastos de seguros médicos, los pagos de honorarios médicos, dentales y hospitalarios como tal, ¿no? Para empezar el análisis de este artículo 151, señalar, si lo queremos ver de esta forma, que nuestros impuestos o el impuesto sobre la renta lo pagamos en base a nuestros ingresos que podamos generar al desarrollar cualquier actividad lícita como tal. Para que una persona física pueda generar estos ingresos, pues tiene que tener, desde luego, más allá de sus capacidades, más allá de su profesión, más allá de sus aptitudes, pues tiene que tener ciertas condiciones, como es contar con la salud, para el efecto de poder ser productivos como tal, ¿no? Y en ese sentido, al momento de que una persona carece de salud, desde luego resulta que para poder atender sus padecimientos, sus enfermedades, pues tiene que desembolsar ciertos gastos para la atención médica de sus padecimientos, y desde luego se pueda establecer o rehabilitar y estar en condiciones de volver a ser productivo como tal, ¿no? En este sentido, señalamos que estos gastos médicos en los cuales puede incurrir la persona física, se les permite hacerlos deducibles al 100%, ¿sí? Sin limitación alguna como tal. Es decir, todos los gastos que tú hayas invertido para atender tu salud y la de tus familiares que dependen económicamente de ti, tanto tu esposa, esposo, cónyuge, tu concubina, concubino, tus hijos o descendientes, y hasta tus ascendientes cuando estos dependan económicamente de ti. En este caso, tendrás el derecho de poderlos hacer deducibles de impuestos como tal, ¿no? Para atender la salud, tanto del contribuyente como sus familiares dependientes como tal, ¿no?
Hay ciertos límites, ¿no? Si tus dependientes también generan un ingreso y que este ingreso supera lo que son, en este caso, el salario mínimo general elevado al año, ¿sí? En este caso, ya no se podrían, no se te permitiría descontar de tus ingresos estos gastos como tal. ¿Por qué? Porque la persona dependiente o la persona, tu familiar, sea tu esposa o tus hijos o tus padres, en este caso, que también generan un ingreso y que este ingreso es mayor en el año a 44.975 pesos, ¿sí? Ellos podrían de manera personal hacerlos deducibles esos gastos, es decir, facturar esos gastos a su nombre y posteriormente en su declaración anual hacerlos deducibles de manera ya personal como tal, ¿no? Entonces, situarlos, en este caso todos los gastos médicos, ya sea del propio contribuyente, de su esposa, de su esposo, concubino, concubina o de los hijos, cuando no tengan un ingreso y que de manera total dependan económicamente del contribuyente, al 100% se podrían hacer deducibles estos gastos médicos. Cuando ya el esposo o esposa, concubino, concubina o los hijos o los padres si generan un ingreso y que estos son mayores al salario mínimo elevado al año, en este caso estos los podrían hacer deducibles, pero ya de manera personal, no en este caso no el contribuyente lo tendría que hacer como tal, ¿no? Ahora bien, en este caso, incluso los gastos hospitalarios, los gastos de servicios de enfermería, los gastos de análisis clínicos, de prótesis o cualquier otro aparato que permita la rehabilitación del contribuyente, cuando estos se consideren estos gastos sean producto de una incapacidad, ¿sí? Acorde a lo que establece el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, entonces, incluso estos gastos que les mencioné anteriormente se podrían hacer deducibles y considerarlos como gastos médicos. Repito, en este caso, cuando los gastos o cuando la enfermedad o el padecimiento se declare como una incapacidad en los términos del artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y que la incapacidad, ¿sí?, sea total o parcial en este caso, y que sea por lo menos del 50 o más, el 50% o más de las capacidades normales de la persona física, entonces también los gastos o la contratación de servicios de enfermeras, en su momento de prótesis, aparatos para la rehabilitación e incluso lo que son, les comentaba, los análisis clínicos también son contemplados como los gastos médicos que podrían hacer los deducibles de impuestos como tal, ¿no? Ahora bien, otro tipo de gastos que son deducciones personales son los gastos funerarios como tal. Señalar que muchas veces cuando se da la pérdida de un ser querido, ¿sí?, en ese momento de dolor, de aceptación también ante esta partida, ante esta pérdida de un familiar, pues lo menos que estamos en su momento considerando, planteándonos y planificando es, este gasto lo puedo hacer deducible de impuestos como tal, ¿no? Muchas veces el dolor es incomparable y desde luego nunca nos vamos a poner a pensar en esos momentos que lo que estamos gastando para llevar a cabo estos gastos funerarios tendría el derecho de hacerlos deducibles al momento de presentar la declaración anual como tal, ¿no? Sin embargo, si se hizo, en este caso, este gasto se facturó, ¿sí?, y contamos con esta factura y su CFDI, ¿sí?, se puede hacer deducible el salario mínimo elevado al año como tal, ¿no?
Estamos hablando que en este caso serían 44.975 pesos de gastos funerarios, la cantidad que podríamos descontar de nuestros ingresos al momento de calcular el impuesto al ejercicio como tal, ¿no? Vuelvo a repetir, muchas veces, más allá del derecho que tenemos, pues no estamos viendo o aprovechando este tipo de oportunidades ante estos momentos del dolor como tal, ¿no? Otro tipo de gastos de deducciones personales son los donativos. Ojo, preferentemente o principalmente estos donativos se hacen a asociaciones civiles con fines no lucrativos como tal, ¿no? Estos donativos no son, cuando no sean remunerativos, o sea, es decir, yo te estoy donando porque me nace hacerlo sin esperar nada a cambio, ¿sí? En este caso, es deducible de impuestos, ¿sí? Ahora bien, hay cierta limitante y nos habla que no se pueden hacer deducibles los donativos cuando estas cantidades no excedan al 7% de sus ingresos acumulables para presentar la declaración anual del ejercicio como tal, ¿no? Es decir, en este caso, si se rebasan, lo que te donaste rebasa de los ingresos que generaste a lo largo del ejercicio fiscal, solamente podrías disminuir el 7% de estos ingresos como tal, ¿no? En el caso que los donativos se hagan a la propia federación, a las entidades y a los propios municipios, la cantidad que podría descontarse es una cantidad que no exceda al 4% de los ingresos que se están declarando para presentar la declaración anual del ejercicio como tal, ¿no? Nos habla también de los intereses reales de préstamos hipotecarios como tal. La realidad es que cuando nosotros adquirimos una propiedad, una casa, habitación, un bien inmueble a través de un crédito, pues tenemos que pagar intereses, ¿sí? Estos intereses, desde luego, los primeros años, en nuestro crédito o nuestros abonos van o se cubren principalmente una mayor cantidad de interés que a capital como tal, ¿no? Entonces, independientemente que nunca dejamos de pagar intereses dentro de un crédito hipotecario, los primeros años los intereses son mayores que ya dentro, cuando se está a punto de liquidar dicho crédito hipotecario como tal, ¿no? En este caso, sobre esos intereses pagados se calcula un interés real, ¿sí? Y este interés real que se está cubriendo, que se está pagando, es deducible de impuestos al momento de que se pueda presentar la declaración anual del ejercicio como tal, ¿no? En este caso, señalar que hay una limitante cuando la vivienda sea mayor a 700,000 unidades de inversión, entonces los intereses que se paguen no podrían hacerse deducibles, pero estamos hablando de 7,000 unidades de inversión, que es una cantidad millonaria, el valor de la propiedad que se tendría que estar adquiriendo para efectos de no poder deducir los intereses reales de los créditos hipotecarios como tal, ¿no? También están como deducciones personales, también se contemplan como deducciones el transporte escolar, si es obligatorio por parte de los planteles educativos como tal, ¿no? Muchas veces, desde luego, no se da mucho en nuestra entidad porque las distancias son prácticamente muy cortas, ¿no? Pero en otras entidades que pues, hay una mayor expansión, son ciudades más grandes y que tienen ciertos horarios para sus alumnos, en este caso, sí se les obliga, en este caso, pagar a la propia institución este transporte escolar, ¿sí? De manera obligatoria, y al no tener la posibilidad de aceptar el pago de la cuota o no, pues tengo que pagar estas cuotas a las escuelas, sobre todo privadas, y en este caso
se nos podría otorgar o se nos otorga esta facilidad de que este transporte escolar, si me está obligando la escuela, la institución a pagar el mismo, que no hay otra opción, ¿sí? Porque es obligatorio, en este caso, esta cuota de transporte escolar lo puedo hacer deducible de impuestos al momento de presentar la declaración anual, siempre y cuando tenga, desde luego, mi factura sobre la cantidad que estoy pagando y, en este caso, el tipo de servicio que me está prestando el plantel educativo, que en este caso es el transporte escolar como tal, ¿no? Nos dice que los pagos efectuados por concepto de impuesto local sobre los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda el 5% como tal. Ojo, en nuestra entidad, el Estado de Nayarit, no hay un impuesto sobre el cual el trabajador pague ni al municipio ni a la entidad parte de sus ingresos por sueldos y salarios como tal, ¿sí? Es decir, que en este caso sí hay un impuesto que se llama impuesto al salario, la tasa, el 2% sobre nóminas, pero este lo paga el propio empleador como tal, ¿no? Pero si hubiese un impuesto, ¿sí?, local, en el cual yo como trabajador, sobre los ingresos que me está pagando mi patrón y por los cuales me está reteniendo ICR, tuviera que también pagarle a la entidad o al municipio, en este caso, ese impuesto local lo podría hacer deducible en contra del ISR al momento de presentar mi declaración anual. Hay que recordar que en el caso de los trabajadores, estos no calculan su impuesto, sino que el empleador, el patrón, es quien les calcula, les retiene y entera el impuesto de la renta como pago provisional de cuenta de una declaración anual como tal, ¿no? Y en este caso, el trabajador a lo largo del ejercicio fiscal, pues no tiene la oportunidad de sus gastos hacerlos deducibles de impuestos. En este cálculo, en esta parte, al momento de calcular el impuesto de ejercicio por parte de un patrón, considera los ingresos percibidos por parte del trabajador, le descuenta lo que son los ingresos exentos acorde a lo que estipula el artículo 93 de la propia ley de impuestos de la renta. Le arrojan el total de ingresos acumulables y sobre eso aplica las tasas y tarifas del artículo 96 como tal, ¿no? Entonces, el trabajador, la persona que tiene ingresos por su salario, a lo largo del ejercicio fiscal, su patrón no dedujo nada, ¿sí?, de sus ingresos, simplemente descontó los ingresos exentos. Y por eso el trabajador, si presenta de manera voluntaria su declaración, ya sea porque está obligada o porque quiere hacerlo, ¿sí?, en este caso puede hacer deducible este tipo de gastos en los cuales incurre y que le podrían disminuir su base gravable y desde luego arrojarle un saldo a favor del cual ya hicimos referencia como tal, ¿no? Ahora bien, las deducciones también están las aportaciones complementarias de retiros realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley del sistema de ahorro para el retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a las subcuentas de las aportaciones voluntarias como tal. El monto de la reducción a que se refiere esta fracción será hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente del ejercicio sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 salarios mínimos generales de contribuyentes elevados al año, es decir, la cantidad de 224.876 pesos como tal, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice que si nosotros le estamos aportando, ¿sí?, de manera voluntaria a nuestra AFORE, ¿sí?, en este caso estas aportaciones que estamos realizando las puedo hacer deducibles de impuestos, siempre y cuando señalamos no rebasen estas aportaciones el 10% de tus ingresos declarados en el ejercicio o bien
los 224,876 pesos, que equivalen a lo que es 5 veces el salario mínimo elevado al año como tal, ¿no? Destacar que muchas veces nosotros no proyectamos o no nos visualizamos a futuro como tal, no proyectamos nuestra vida a futuro como tal, ¿no? Muchas veces vivimos al día, ¿sí? Y no somos muy dados a fomentar o tener un ahorro como tal, ¿no? Y muchas veces no nos visualizamos a una edad adulta y contemplamos cuál va a ser nuestro sustento, cuál va a ser nuestros ingresos que podemos generar en nuestra edad adulta como tal, ¿no? Y en este sentido, señalar que pues es una buena opción, más allá de lo que por derecho tienes, las aportaciones que se te hagan por derecho y que tanto tú como tu patrón como el propio Estado le están aportando para que tengas un ingreso en el futuro a través de estos fondos de ahorro, pues si yo le aporto, ¿sí?, de manera voluntaria a estas sus cuentas de ahorro para mi retiro, pues voy a generar un ingreso aún mayor en mi edad adulta como tal. Destacar, muchas veces creamos cuentas de ahorro en instituciones financieras y estas cuentas de ahorro, más allá de que nos administran nuestro dinero, ¿no?, que por tenerlas invertidas en estas instituciones financieras, pues nos dan cierto interés, ¿no?, por tener esta inversión en estos bancos. Pero esos intereses que nos otorgan son mínimos como tal, ¿no? Y puntualizar, ¿no?, muchas veces los intereses que te otorga una cuenta de ahorro, pues son intereses muchísimos mayores a los que te otorga cualquier institución financiera como tal. Sabemos que pues si estoy invirtiendo, es una inversión a largo plazo, una inversión que estoy haciendo para mi edad adulta, o mi edad avanzada como tal, ¿no? Pero al final de cuentas los rendimientos son muchísimos mayores que tener estos recursos en instituciones financieras y que me van a generar intereses mínimos como tal, ¿no? Y el beneficio, que todo lo que tú estés aportando a tus cuentas de ahorro para el retiro, pues también al momento de que presentes tu declaración anual del ejercicio, las puedes hacer deducibles de impuesto como tal, ¿no? También señalar que hay unos ciertos gastos que son el pago de colegiaturas, los cuales no están contemplados como deducciones personales acorde al 151, pero acorde a un decreto que se publicó en el 2013, estos gastos de colegiatura, estos pagos de colegiatura, sí se podrían hacer deducibles al momento de presentar la declaración anual. Y nos dice, el beneficio tiene su fundamento en los artículos 1.8, 1.9, 1.10 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013. Esta facilidad consiste en disminuir del resultado los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio superior efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para las personas que vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta como tal, ¿no? Hay ciertos límites dependiendo el nivel educativo como tal, ¿no? En este caso, preescolar, ¿sí?, nivel preescolar, tu límite máximo de colegiaturas son 14,200 pesos como tal, ¿no? A nivel primaria, tu límite son 12,900 pesos, la cantidad máxima a descontar en el año como tal por colegiaturas de primarias. Secundaria son 19,900 pesos, profesional técnico 17,100 pesos y bachillerato o equivalente 24,500 pesos en el año, las cantidades que se podrían descontar. Ojo,
se tiene que atender ciertas reglas para poder disminuir tus gastos. Desde luego que estos gastos estén facturados por parte de la institución educativa a nombre del contribuyente que pretende hacer reducir sus gastos, y que desde luego que en su momento estos gastos sean pagados, o estas colegiaturas sean pagadas por otro medio que no sea efectivo como tal, ¿no? Nos dice que el beneficio no es aplicado cuando se trata de inscripciones, restricciones, servicios de comedor, transporte. Ya lo vimos, el transporte cuando es obligatorio, en este caso sí es deducible, pero no acorde a este decreto. Actividades extracurriculares, licenciaturas, posgrados, especialidades, maestrías o doctorados como tal, solamente para los niveles educativos que analizamos en la diapositiva anterior como tal. Otra observación nos dice, acorde a la resolución miscelánea del 2020, que está contenida en la regla 11.3.1 referente a los requisitos del CFDI que expidan las instituciones educativas privadas, de los que se destacan: dentro de la descripción del servicio se deberá precisar el nombre del alumno, la CUR del alumno, el nivel educativo, indicar por separado los servicios que se destinen exclusivamente a la enseñanza del alumno, y el importe total consignado en el comprobante, y así como la clave del reconocimiento de validez oficial de la institución que está expidiendo dicho comprobante fiscal como tal, ¿no? Ahora bien, dentro de todos estos gastos que analizamos, acorde al 151, hay una limitante. Y dice, el monto total de las deducciones podrán efectuar los contribuyentes en los términos del artículo, no podrán exceder la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos que por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones tercera y quinta referentes a lo que son donativos y aportaciones voluntarias a las cuentas de ahorro como tal, ¿no? ¿A qué hace referencia este último párrafo del artículo 151? Que sumando todos nuestros gastos, ¿sí?, no podemos disminuir una cantidad mayor a lo que es el 15% de nuestros ingresos declarados en el ejercicio, o bien, en este caso, 5 veces el salario mínimo elevado al año como tal, ¿no? Y más allá de esta regla, y más allá de que muchos contribuyentes pues no alcanzamos este 15% a partir de los gastos los cuales hacemos deducibles, esta última regla que establece este último párrafo del artículo 151 vulnera los principios de equidad y proporcional, y si es el caso podríamos presentar un amparo indirecto a efectos de pagar precisamente una cantidad mayor, que serían los 5 salarios mínimos elevados al año como tal. Quiero explicarles el porqué de esta vulneración a los principios de proporcionalidad y equidad como tal. Nos dice, si una persona tiene ingresos anuales de 500,000 pesos, acorde a este último párrafo, y tomando en cuenta el 15%, su tope sería de 75,000 pesos. Es decir, esta persona no podría disminuir de deducciones personales una cantidad mayor a los 75,000 pesos, ¿sí? Ahora bien, tomando en cuenta los 5 salarios mínimos elevados al año, nos arroja que en este caso una persona que podría ejercer este derecho, ¿sí?, en este caso el salario mínimo está a 123 pesos con 22 centavos, por 5, 616 pesos, por 365, 224,876 pesos como tal. Por ejemplo, una persona que gana 1,500,000 pesos, el 15% de estos ingresos son 225,000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, esta persona que está ganando ingresos mayores, ¿no?,
muy grandes, muy altos, pues sí podría disminuir los 224.876 pesos sin mayor problema, porque el 15% de sus ingresos ahí superaron a este monto máximo. Pero una persona con ingresos menores no lo puede, o sea, su cantidad, sus topes son 75,000 pesos como tal. Entonces, aquí hay una vulneración a estos principios de equidad y proporcional, porque hay un trato desigual, ¿sí? Hay un trato preferente a la persona que está generando un ingreso mayor. Cuando el principio de equidad y de proporcionalidad nos dice que debe de haber existido un trato de igualdad frente al cumplimiento de una disposición normativa como tal. Entonces, aquí hay un trato desigual, se da una preferencia o se da un trato preferencial a aquella persona que está generando mayores ingresos o declarando mayores ingresos que el que está declarando menores ingresos, porque les permite disminuir un monto mayor como tal, ¿no? Y señalar el principio de proporcionalidad va encaminado a afectar en mayor medida a quien mayor ingreso genere como tal. Aquí parece que es lo contrario, ¿no? Le estás entregando, le estás otorgando un beneficio mayor a la persona que está generando mayores ingresos que al que está generando menores ingresos, porque el que está generando mayores ingresos les permite disminuir una cantidad, un importe mayor al otro como tal. Entonces, en ese sentido, pues se da una vulneración a lo que es el principio de equidad y proporcional consagrados en el artículo 31, fracción cuarta como tal, ¿no? Entonces, desde luego, muchas veces nuestros gastos o nuestras deducciones personales no superan siquiera el 15% de nuestros ingresos, y aquí pues no tendríamos por qué presentar ningún tipo de amparo. Podemos hacer deducible el 100% de nuestras deducciones personales. Pero cuando se da esta lógica de que tus gastos, tus deducciones personales, sí son mayores al 15% de tus ingresos, pues ahí sí se da una afectación al contribuyente con ingresos menores, y si éste podría presentar un amparo indirecto para que se le pudiera aplicar o exigir que se le aplique la posibilidad de disminuir un ingreso mayor apegándose a los 5 salarios mínimos elevados al año como tal, ¿no? Bueno, con esto concluimos este tema de deducciones personales. Espero que haya quedado claro. Lo quise simplificar en demasía este tema, y si hay alguna duda, alguna inquietud, pues estaremos en contacto a través de otros medios electrónicos, ¿no? Y nos estamos viendo en próximos videos.